El Señor nos bendiga. Qué bueno estar juntos, disfrutando de alabar el nombre de aquel que es sobre todo nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo se cantaba un corito en las iglesias. No, realmente yo digo hace mucho tiempo, pero no es tanto tiempo que hace, porque era cuando yo era un niño que se cantaba. Y ese corito decía, como un ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Así lo dice la Biblia, y la Biblia no puede mentir, que su venida será como un ladrón en la noche. Y tenía otra parte que decía, amado hermano, Cristo viene pronto, prepara tu lámpara y ponle aceite. Ponle aceite a mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Yo sé que ustedes todos conocen ese corito porque muchos de ustedes me lo enseñaron. Al igual que muchos de esos coros que se cantaban antes, ese corito dice una gran verdad y está compuesto también por un error teológico. A veces teníamos ese tipo de canciones que eran más de la inspiración momentánea que de lo que podíamos extraer correctamente de las Escrituras. Y yo recuerdo que se cantaba ese corito y se usaba mucho para decirle a la gente, ponte en alerta, que Cristo viene. Pero el uso mayor que tenía era como de meterle miedo a uno. De decirle, Cristo viene, ponle aceite a la lámpara que si no te queda. Pero hay un problema, yo no le puedo poner aceite a la lámpara, el que le pone el aceite a la lámpara es el Señor. El aceite, en lo que nos enseña la Escritura, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando hablamos de la venida del Señor y de cómo será esa venida, pues estamos, o en la mayoría de las ocasiones, lo hacemos desde un punto de vista distorsionado o con una motivación incorrecta. Pablo le habla de eso a los tesalonicenses. De hecho, ese corito sale o está apoyado en el texto que vamos a leer en el día de hoy. Y cuando lo leamos vamos a ver cuál es la intención de Pablo al decir eso. ¿Cuál fue la intención del Señor Jesús al decir eso mismo que Pablo está diciendo? Recuerden que estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses y en el capítulo 4 Pablo termina diciéndole a los hermanos, debemos crecer en esperanza. Y una de esas fuentes de esperanza que tenemos es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos al capítulo 5 y aquí el apóstol Pablo de una manera distinta le habla a los hermanos y amplía un poco más este tema de que Cristo viene por nosotros. Así que quiero que vayas conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer los versos del 1 al 11 en esta mañana y vamos a estar hablando y estudiando la palabra del Señor a partir de ahí. 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leer los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos de manera repentina, como dolores de parto a una mujer que esté encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día.
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense uno al otro, tal como lo están haciendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella tú tienes para nosotros lo que necesitamos. Abre nuestro corazón, nuestra mente en este tiempo para entenderla, para meditar en ella y aplicarla, para deleitarnos en tu palabra. Elimina, Señor, todo lo que impida que tu palabra sea predicada y recibida como debe serlo, por tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este texto que acabamos de leer está muy relacionado con el texto que le antecede, con lo que ya hemos visto en el capítulo 4, específicamente los versos del 13 al 18, donde el apóstol Pablo, para fortalecer la esperanza de los hermanos de Tesalónica, les habla de la venida del Señor. De hecho, no podemos entender y estudiar este texto del capítulo 5 separado de esto, y si no es a la luz de lo que dice nuestro Señor Jesucristo también en el capítulo 24 del libro de Mateo. Porque Pablo está usando los elementos que Jesús enseñó allí para fortalecer a estos hermanos de Tesalónica. Él le está diciendo lo que va a pasar en este momento y que será de bendición para aquellos que han vivido o que viven para el Señor Jesucristo. Aquí en el capítulo 5 él desarrolla un poco más la idea. Nos da una perspectiva distinta. En el capítulo 4 él habló de lo que iba a pasar con los muertos en la venida de Cristo. Ese era el centro. Recuérdate que él le decía, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen, al igual que los que estemos vivos, vamos a recibir juntos al Señor. Dice, ellos resucitarán. Ellos resucitarán. Y juntos en el cielo recibiremos al Señor Jesucristo. Pero aquí en el capítulo 5, él está hablando ahora de cuál es el efecto que tendrá la venida de Cristo sobre los que están vivos. Y divide eso en dos grupos. En los efectos para los que no conocen al Señor, para los impíos, y los efectos para los que sí conocen al Señor. Él los divide aquí. En este pasaje, él sigue hablando de dos grupos. Los mismos grupos que hemos visto hasta llegar aquí, los de afuera y los de adentro, los que están en Cristo y los que no están, los creyentes, los inconversos. Y aquí los divide de otra manera también, los que están en las tinieblas y los que están en la luz. Él está hablando de esto para traer esperanza a aquellos creyentes que vivimos en un mundo que está sumergido en las tinieblas y en el pecado. Pablo usa varias metáforas aquí y hace varios contrastes para seguir su enseñanza y para llevarnos de una manera gráfica a entender lo que le está diciendo. Él les habla de esto para fortalecerlos y decirle el centro de su vida, el centro de su esperanza para poder seguir adelante en este mundo de adversidad es que Cristo viene por nosotros. Mis hermanos, no hay nada que nos va a sostener en este mundo sino saber que Cristo viene. Que saber que el Señor viene a buscar a su pueblo. Que saber que hay un destino diferente para aquellos que hemos creído en Él y que aquellos que han muerto estando en el Señor. Cuando vemos el versículo 1, Él comienza haciendo un cambio en su conversación. Él dice, ahora bien. Si usted se pone a pensar, es algo que nosotros usamos mucho.
estamos hablando de cualquier tema y cuando vamos a cambiar la conversación o cuando queremos aportar algo diferente a la conversación, cuando queremos llevar la conversación por un rumbo distinto, le decimos, ahora bien, lo que pasa con esto es tal cosa. Es un lenguaje que podemos entender con mucha facilidad. Él comienza diciéndole eso. Esta expresión nos hace ver que Pablo, aunque va a hablar del mismo tema, no va a decir lo mismo. Aunque él va a hablar de la venida de Cristo, no va a decir lo mismo. Versículo 1, mira lo que dice. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Y quiero hacer una pausa expresa ahí. Esa no es la pausa natural de ese verso, pero quiero hacer una pausa expresa ahí, para que antes de proseguir y ver hacia dónde Él nos quiere llevar, podamos entender algunos elementos que tiene ese pasaje. Primero, Pablo comienza diciéndole, ahora bien, con respecto a los tiempos y las épocas. ¿Qué quiere decir Pablo con esa expresión que está ahí? Los tiempos y las épocas. Dos palabras que se usan a veces de manera indistinta como un sinónimo para hablar de los tiempos. También se puede usar de manera diferente, como en este caso que aparecen juntas. Pero no solamente quiero ver eso, sino que es una expresión que ya había sido usada por nuestro Señor Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron acerca de lo que había de venir. Hechos capítulo 1, versículo 7, el Señor va a ascender al cielo. Los discípulos ya han visto a Jesús predicar, lo han visto hacer muchas cosas aquí, lo han visto prometer un reino distinto, han reconocido que Él es el Mesías que viene a restaurar y a traer el reino de Dios. Lo vieron morir, lo vieron resucitar, ahora lo están viendo yéndose al cielo. Y antes de irse le preguntan, Señor, una preguntita que tenemos. Ahora que te vas, ahora que tú has vencido sobre la muerte, ahora que queda demostrado tu poder en todo su esplendor, le dicen, ahora es que tú vas a restaurar el reino. Y el Señor les responde a ellos diciéndole, no le corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, hay una curiosidad que nos hace comenzar a pensar muchas cosas y que nos hace hacer muchas conjeturas y sacar muchas conclusiones. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no tienen que ver con eso. No le ha sido dado a ustedes la autoridad, el permiso, el privilegio de entender los tiempos y las épocas. Si no le fue dado a ellos, lo primero que yo quiero que entendamos es que tampoco nos ha sido dado a nosotros. Por eso cuando nos acercamos a ver la venida de Cristo, no podemos hacerlo desde el punto de vista de comenzar a hacer conjeturas y a sacar ideas y a argumentar en teorías que no tienen nada que aportarnos, porque a nosotros no nos ha sido dado el conocer los tiempos y las épocas. No nos ha sido dado eso. ¿Qué significa eso entonces de los tiempos y las épocas? Son dos palabras diferentes. La palabra tiempo es la palabra griega cronos, de donde viene la palabra cronómetro, lo que mide el tiempo y apunta a un tiempo particular, a un instante donde comienza algo. El Señor está diciendo, ustedes no saben el instante exacto en el que se dará la segunda venida, en el que el Hijo del Hombre va a volver. No le ha sido dado a ustedes entender eso. Muchos han querido fechar la segunda venida de Cristo y no han hecho nada más que mentir, engañar y traer consecuencias funestas con eso. No nos ha sido dado conocer el momento exacto.
Pero no se queda ahí. Dice, tampoco le ha sido dado entender las épocas, y la palabra época es la palabra griega kairos, que también significa tiempo, pero es un tiempo aplicado no a algo puntual, sino a una temporada. Es un tiempo para referirse a un espacio determinado dentro de la historia. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo con esto? ¿Qué fue lo que dijo en Mateo 24 y que en Hechos 1:7? ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Si lo ponemos de una forma más llana y lo contextualizamos según nuestro propio lenguaje, pudiéramos decir, en cuanto al momento preciso y a la temporada que rodea la venida de Cristo, ustedes no saben nada de eso. No le ha sido dado la autoridad y la revelación para saber. Es decir, mis hermanos, que no sabemos el instante en el que Cristo viene. No vamos a entender verdaderamente todo lo que rodea la venida de Cristo. A veces comenzamos a decir, el COVID, eso es una señal de los últimos tiempos. Pero cuando vino la Segunda Guerra Mundial, un evento tan duro donde murieron muchos millones de personas, decimos, esas son las señales de los últimos tiempos. Pero también lo dijimos con la Primera Guerra Mundial. Y cuando pasa un terremoto fuerte, decimos, esos son los últimos tiempos. Y decimos, ahora sí es verdad que el mundo se va a acabar, porque lo que se está viendo ahora no se ha visto nunca. Pero nosotros no sabemos realmente cuándo va a venir. Lo único que nos ha sido entregado, y nos ha sido entregado para que sea la punta de lanza de nuestra esperanza, es que Cristo viene por nosotros. Por lo otro, le dice Pablo a estos hermanos, ustedes no tienen necesidad de que se le escriba acerca de esto, porque ustedes perfectamente saben, y la palabra perfectamente significa, ustedes saben con precisión que Cristo viene. Yo no sé usted, pero yo sé que Cristo viene. Yo no sé si usted lo espera, pero yo lo espero cada día que Él venga. Pablo le dice, no hay necesidad de que se le escriba de eso. Ustedes lo saben. Pablo le había enseñado de eso ya. De hecho, en la segunda carta, él se lo dice. Recuérdense que cuando yo estaba con ustedes les hablé de estas cosas, pero él vuelve a hablarle de eso. Él vuelve a hablarle, no en el sentido de decir todo lo que ustedes quieren saber, de decir todo lo que a ustedes los intriga, sino de reforzar su fe en que Cristo viene. A mí me llenó de ánimo este texto, mis hermanos. Me llenó de ánimo en la labor pastoral, en ver que, como Pablo dijo en el capítulo 3, él está pastoreándolo a ellos como si fuera un padre. ¿Cuántas veces nuestros padres no tienen que hablarnos a nosotros las mismas cosas? Y nos lo dicen y cometemos errores y vuelven y nos dicen lo mismo. Y somos viejos, adultos, y todavía nos siguen diciendo las mismas cosas. Pablo está pastoreando a esta gente como si fuera un padre. Ya él le ha hablado de eso. Probablemente cualquiera lo coge y los abochorna. Dice, ustedes sí son cabeza dura. Yo le hablé de eso ya, ustedes lo saben y siguen en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Pablo lleno de amor le dice, yo le hablé de eso, ustedes lo saben, pero esto es lo que pasa. ¿Cuántas veces, mis hermanos, yo en mi carnalidad y en mi desesperación me pongo guapo porque a veces tengo que hablar de lo mismo? Pero tengo que aprender del apóstol Pablo a pastorear como si fuera un padre. Es una posición distinta porque cuando me toca pastorear a Vilma y ver a Vilma y decir que yo soy el padre de ella es una cosa seria. Pero es así, pastorear con el amor de un padre, de ya te lo he dicho, tú no tienes necesidad, pero vamos adelante, porque el Señor está con nosotros. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y lo importante allí no era que Pablo le hablara de cosas diferentes. Pablo no le está diciendo nada nuevo. Pablo dice, ustedes lo saben. Lo importante allí no es determinar cuándo ni cómo Cristo viene, sino esperar con convicción en que Cristo viene con nosotros.
trabajar y de sacarte las escrituras, ¿qué va a pasar? Si nos trata de fortalecer tu convicción en que Cristo viene y que tú perteneces a Él y que cuando Cristo venga, tú te vas con Él. Mira lo que el mismo Señor Jesucristo dijo, Mateo 24, versículo 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sino el Padre. Eso es lo que nos toca a nosotros. Hay un autor que hablando de esto dice, el creyente tiene tan solo que estar esperando al Señor, cuya venida para recoger a los suyos puede producirse en cualquier momento. En cualquier momento. Y cuando yo oro, le digo al Señor, como dijo Juan en Apocalipsis, Señor, ven y ven pronto. Yo no sé cuándo, pero ven. Puede producirse en cualquier momento, sin otra condición que no sea el cumplimiento del tiempo determinado por Dios. No por mis deseos, no por tus deseos, no por lo que otros han dicho, sino el tiempo determinado por Dios. Pero hay algo más en este texto también, que yo quiero que veamos. Y es que para hablar de la venida de Cristo, Pablo les introduce a ellos un término nuevo, no nuevo dentro de la historia bíblica, pero sí nuevo en sus escritos. Pablo les dice a ellos, el día del Señor vendrá. Él no le está diciendo, Cristo viene. Él no le está diciendo, Jesús volverá por nosotros. Pablo le dice, el día del Señor viene. Un término muy usado a lo largo de toda la historia bíblica. 19 veces es usado en el Antiguo Testamento, 4 veces es usado en el Nuevo, y en todas las ocasiones que es usado, se usa para referirse al día que el Señor, por medio de su juicio, derramará su ira entre los hombres. Pablo está diciendo a ellos, prepárense porque el día de la ira de Dios viene sobre nosotros. Los profetas hablaron de eso. Mira cómo dice Isaías capítulo 2, versículos del 12 al 21. Voy a parafrasear algunas cosas. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos, será humillado el orgullo de los hombres, se ha abatido el orgullo de los hombres. Solo el Señor será exaltado aquel día. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas, en las hendiduras de la tierra, ante el terror y ante el esplendor de su majestad. Mira cómo lo dice el mismo Isaías en el capítulo 13, versículo 9. Miren, el día del Señor viene cruel, con furia y con ardiente ira. El profeta Ezequiel dijo que ese será un día de nubarrones, de oscuridad. El profeta Joel dijo que vendrá como la destrucción del Todopoderoso. En el capítulo 2, versículo 10 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su resplandor. ¿Cuándo? El día del Señor. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 18 al 20 dice, ay de los que ansían el día del Señor. Está hablando de los que ansían, pero que no sirven al Señor, no de aquellos que vivimos para Él. Dice, ¿de qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tiniebla el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor? El día del Señor es un día de ira, es un día de destrucción. Y Pablo le dice a los hermanos, ustedes saben que el día del Señor vendrá. ¿Qué quieren que le hablen de eso? Ustedes saben que la ira del Señor se derramará. ¿Qué importa cuándo? ¿Qué importa cómo? Lo que tiene que estar seguro de que ese día viene. El Señor Jesús habló de eso, Mateo capítulo 24. Haciendo uso de las palabras del profeta Joel,
Dice él que después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán y las potencias de los cielos serán sacudidas. ¿Y qué pasará? Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y aquí nos da un cambio que tenemos que entender lo que Pablo plantea. Ese día del Señor es el día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro dice, el día del Señor vendrá como un ladrón. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Juan presagia allí que habrá desastres cósmicos, que todo será trastornado. ¿Por qué? Porque ha llegado el gran día del castigo. Y Juan hace una pregunta, ¿quién podrá mantenerse de pie? Será terrible el día del Señor. Será un día de condenación, será un día de ira, será un día de destrucción donde nadie podrá escapar de él, sino aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cuando Pablo le dice a ellos, el día del Señor vendrá, está llamando su atención a que la venida de Cristo ya no será como un siervo sufriente, sino será como un juez. Será como un rey que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Será un juicio donde cada uno tendrá el fruto de lo que ha cosechado delante de Dios. Será un día de dureza. Está señalando toda la destrucción que ha sido profetizada y ha sido enseñada también en el Nuevo Testamento. Le dice, todo eso se cumplirá, y ustedes lo saben, en la venida del Señor Jesucristo. Pero hay algo bueno, mis hermanos. Pablo no está trayendo todo esto a colación para atemorizar a los creyentes. Una de las debilidades que se tiene cuando se habla de este día es que se habla con la intención de atemorizar. Se quiere buscar una vida de santidad basada en el miedo. En decirte, tiene que vivir en santidad porque si no viene la destrucción. Pablo no está usando ese argumento aquí. Eso no es lo que él nos quiere enseñar, ni lo que en ninguna de las partes de las Escrituras se nos quiere enseñar. Ciertamente se quiere que al entender esto tengamos una vida de santidad, pero una santidad basada en la gracia de Dios, que desde ya nos ha liberado de esa destrucción. Pablo está usando esto para fortalecer a estos hermanos, para decirle, tengan esperanza. Ustedes están atravesando persecución, pero esa persecución va a pasar cuando Cristo venga, y el día que Cristo venga, todos aquellos que los persiguen tendrán su merecido. Eso es lo que le está diciendo. Él no le está diciendo, vivan llenos de miedo ahora porque Cristo viene. No nos atemoricemos de la venida de Cristo, mis hermanos. Anhelemos la venida de Cristo mejor, porque cuando Cristo venga, todo va a pasar. Porque cuando Cristo venga, los malvados van a ser destruidos. Cuando Cristo venga, usted y yo vamos a tener la corona de vida que Él ha prometido a aquellos que le aman. Esa destrucción no es para nosotros. Y enseñándole esto, Pablo divide este texto en dos partes. Los versos del 1 al 5, ¿cómo será el día del Señor y cuáles efectos tendrá sobre aquellos que no le conocen? Y los versos del 6 al 11, ¿qué debemos hacer entonces para prepararnos para ese día? Y quiero solamente enseñarte algunas cosas de lo que dice Pablo de cómo será el día del Señor. En el versículo 2, después que Pablo les dice, el día del Señor vendrá, vuelve conmigo allí al texto, dice, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Qué le está Pablo diciendo allí? Si hay algo que nosotros tenemos que saber, mis hermanos, es que el día del Señor será un día sorpresivo. El día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni aún el Padre dijo, ni aún el Hijo, dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, sino el Padre que está en los cielos.
será un día repentino, será una sorpresa. Cuando todos los habitantes de la tierra estén diciendo, estamos en paz, entonces dice la Biblia que vendrá el Señor. Y es importante ver esto, porque dice Isaías capítulo 48, versículo 22, que no habrá paz en la tierra para el impío. Pero cuando crean que están en paz, cuando crean que no necesitan al Señor, cuando crean que nosotros mismos hemos construido la vida que nosotros necesitamos y queremos tener, entonces vendrá la destrucción encima de ellos. Entonces de repente vendrá el Señor, pero no va a venir. El ladrón en la noche tiene una cosa que no debemos entender y otra cosa que sí debemos entender. No va a venir sin que nadie lo sienta. No va a venir sin que nadie lo sienta. Y el ladrón viene de una forma tan sigilosa que nadie se dio cuenta que él vino. Yo no sé si a usted le han robado. A mí sí me han robado y varias veces. Pero cuando te roban, tú no te das cuenta que te han robado. El hombre te entró los dedos en el bolsillo, se robó tu cartera, se robó tu dinero y tú ni cuenta te diste. Yo recuerdo una noche que se entró un ladrón a nuestra casa. Y entró el ladrón, se robó el desayuno que estaba puesto en la estufa allá. Se robó la greca con el café puesto que nada más había que encenderlo. Y nosotros nos dimos cuenta cuando despertamos en la mañana que vimos la puerta abierta. Oh, ¿y qué pasó aquí? Se entró el ladrón y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. El Señor Jesús, hablando en el libro de Lucas, dice, si el dueño de la casa supiera cuándo viene el ladrón, pone seguro. Por eso es que decimos que uno pone seguro después que le roban. El Señor no va a venir así. El Señor viene como un ladrón en la noche porque vendrá de manera sorpresiva. Vendrá cuando nadie lo esté esperando. Cuando el hombre envuelto en su pecado entienda que está bien, entonces vendrá de manera repentina la destrucción de parte del Señor. ¿Saben por qué? Porque la paz en el mundo no es más que una ilusión. Nos venden la paz como una falsa bondad que proclaman aquellos falsos maestros que serán cada día más común hasta que Cristo venga. El Señor, hablando por medio del profeta Jeremías, dice que son maestros que curan con ligereza el quebranto de su pueblo, diciendo, hay paz, pero no hay paz. Tenemos que saber, mis hermanos, que en cualquier momento Cristo vuelve por nosotros. Cristo viene a juzgar a todos aquellos que le han dado la espalda. Mira lo que dice el versículo 3. Cuando ellos estén pensando en esa paz y en esa seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Y esto nos enseña algo más del día del Señor. No es solamente que será un día repentino, será un día sorpresivo, sino que será un día de condenación para el impío. Un día que no trae nada bueno para aquel que le ha dado la espalda al Señor. Cuando tú creas, cuando el mundo crea que está lleno de bienestar, entonces viene la destrucción. Cuando cree que viene la paz, entonces viene el día del Señor a destruir y a perturbar a aquellos que no han creído en Cristo. Esa destrucción de la que habla aquí supone un daño fuerte en todas las áreas de la vida del hombre, sobre todo un daño fuerte porque irán a aquel lugar de tormento eterno que el Señor ha preparado para los que le han dado la espalda. Es un día de condenación para el impío. Dice tan repentino que será como los dolores de parto de aquella mujer que está encinta. ¿Usted sabía el día que le iban a llegar los dolores para ir a parir?
Usted sabe que va a parir, eso es seguro, pero no sabe cuándo van a comenzar las contracciones, cuándo comenzará el dolor. Y a medida que va pasando se hace un dolor más agudo cada vez. Pero nadie ha podido determinar el momento y la hora exacta de decirle, prepárate que tu primera contracción será el día 15 a las 3:28 de la tarde. Nadie lo sabe. Pero nosotros vemos esto que Pablo está diciendo aquí y no lo entendemos tampoco. ¿Por qué asociar la destrucción con el dolor de parto de la mujer que va a parir? No solamente porque es doloroso, sino porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar que una mujer va a dar a luz y va en un hospital donde está todo limpiecito, donde le van a poner una anestesia, donde está todo desinfectado, donde está todo inmunizado. Pero en aquel momento, cuando se escribió este texto, no era así que se paría. Y la gente consideraba que la primera contracción en el dolor de parto dejaba a la mujer indefensa, sin poder moverse y con una alta posibilidad de morir. No había salubridad, no había anestesia, no había una persona que te cuidara con todo lo que se debía hacer. Te dejaba muy vulnerable. No podías hacer nada contra eso. Pablo le está diciendo, así como es de vulnerable y como está destruida la mujer que va a parir, así de grande va a ser la destrucción que viene el día del Señor. Porque el Señor no viene para una segunda oportunidad. El Señor no viene para una segunda oportunidad. El Señor viene para traer un juicio de salvación y a los impíos un juicio de condenación. Es como en el tiempo de Noé. El Señor le dijo a Noé, Noé, a un arca que va a llover. Y Noé le dijo, Señor, tú estás relajando, pero no llueve. A un arca que va a llover, Noé. Y díselo a la gente. Y Noé comenzó a predicar, viene la destrucción de Dios por medio de la lluvia. O sea, tú estás loco, Noé. Se le tostó la cabeza a Noé con el sol. Comenzaron a burlarse de Noé. Noé hizo el arca, entraron los animales, entró su familia y Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover. Y entonces la gente comenzó a decir, Noé, abre la puerta. Dijo, ahora no se va a poder. Ya no hay oportunidad porque Dios cerró la puerta de la gracia y lo que viene es la condenación y el juicio de Dios sobre ustedes. Eso mismo va a pasar el día del Señor. Usted está predicando el evangelio ahora y la gente está diciéndole, oye, este loco, dice que Cristo viene. Yo tengo la vida entera escuchando que Cristo viene y Cristo no viene nada. Y la gente burlándose de nosotros porque estamos esperando a Cristo. Pero ustedes saben qué va a pasar, que va a venir un día de gran destrucción, el día del Señor vendrá, donde el Señor cerrará las puertas de la gracia, donde la destrucción vendrá sobre todo el mundo. ¿Y saben lo que dice el versículo 3? Que nadie podrá escapar. Porque lo tercero que Pablo nos enseña aquí es que el día del Señor es un día donde no habrá escapatoria. Míralo allí en el texto, versículo 3. Donde lo dice, vendrá como un ladrón de la noche, versículo 2, versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá la destrucción como dolores de parto de una mujer que está encinta y no escaparán. Pablo aquí está usando una negación enfática. Está diciendo, y de ninguna manera escaparán. Esto es serio, mis hermanos. Esto es serio. Porque puedes pasarte la vida completa escuchando la palabra del Señor. Y cuando Cristo venga, ese no es tu pasaporte para escapar. Podrás pasarte la vida entera entendiendo que estás haciendo buenas obras
Pero cuando venga el día del Señor, ese no va a ser tu boleto para escapar. Porque dice la Biblia, nadie tendrá escapatoria. Nadie tendrá escapatoria. El día del Señor, tal como leímos, según lo que dice el profeta Amós, será como aquel que escapa de un león, pero se encuentra con un oso. Estás encontrándote algo peor. Dice, el que está en su casa se está cayendo, se agarra de la pared, pero entonces lo muerde una serpiente. Será un día de oscuridad y no de luz. Mira lo que dice el mismo profeta Amós también. La huida le fallará al ligero, y el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida. El que empuña el arco no resistirá, el ligero de pie no escapará, ni el que monta a caballo salvará su vida. No habrá escapatoria, mis hermanos. No habrá lugar de refugio. Será algo consumidor. ¿Saben por qué? Porque la única manera de escapar de la ira del Señor es a través de su Hijo Jesucristo. Es entendiendo que tú eres un pecador. Es entendiendo que tú eres un pecador, pero que Cristo murió por tus pecados. Es entendiendo que tú no tienes nada bueno. Deja de pensar tanto en ti. Deja de pensar que yo hago, deja de pensar que yo no necesito, deja de pensar que yo soy bueno y entiende que nada de eso te va a salvar de la ira de Dios. Solamente Cristo es el pasaporte a través del cual nosotros vamos a escapar de la ira venidera de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo que el día del Señor, el Señor pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. A los de la izquierda le dirá, o le dirán a él, Señor, pero yo predicaba en tu nombre. Es más, yo te echaba fuera demonios en tu nombre. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, y sean echados al lago de fuego eterno. Señor, yo vine desde chiquito a la iglesia. ¿Tú sabes lo que era eso? Y yo ofrendaba. Y al pastor Luis, no, pero yo amaba al pastor y yo todo lo que él necesitara, yo me encargaba de que él lo tuviera. A mí no me interesa eso, hermano, me interesa que tú conozcas al Señor. Porque si tú haces eso y no conoces a Cristo, el día de la ira del Señor, Él te va a decir, apartado de mí, pecador, hacedor de maldad. Y dice que a los de la derecha, aquellos que han conocido a Cristo, aquellos que han vivido en Cristo, le dirá, vengan conmigo, benditos, amados de mi Padre. Nadie escapará si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero decirte, como dijo el profeta Isaías, busca al Señor ahora que puede ser hallado. Cada vez que tú escuchas predicar la palabra, estás teniendo la oportunidad de encontrarte con Cristo. Cada vez que alguien te dice Cristo viene, te está alertando para que puedas escapar en este momento que se puede de la ira venidera de Dios. No te sientes aquí simplemente a escuchar la palabra. Encuéntrate con Cristo. Es a eso que Él te está trayendo aquí. Es por eso que ha puesto gente a tu lado que te enseña lo que dice la palabra de Dios. No pienses, mi mamá es creyente, yo voy a la iglesia con ella. Dicen por ahí que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Tú necesitas encontrarte con el Señor para que puedas escapar de la ira venidera, de la cual dice el texto, nadie escapará. No escaparán los impíos, pero tampoco escaparán los cristianos. Lo único es que para los creyentes esa ira ya fue pagada en el sacrificio de Cristo. Pero nosotros vamos a enfrentarnos a ese juicio también. Pero para nosotros no será un juicio de condenación, sino un juicio de salvación. Por lo cual busca al Señor ahora que Él puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cerca. Abandone el impío sus caminos, dice Isaías, y el hombre malvado su pensamiento, y vuélvanse al Señor. Vuélvanse a Cristo. ¿Por qué? Porque Él tendrá compasión. Él tendrá compasión.
El apóstol Juan en su evangelio dice, al que viene a mí, de ninguna manera, dice el Señor, lo echaré fuera. No importa la condición en la que tú te encuentres en el día de hoy. No importa qué tan malo tú seas o qué tan bueno tú creas que eres. No importa qué tan profundo estás en el pecado. Busca al Señor ahora que puede ser hallado, porque el que viene a mí, dice el Señor, de ninguna manera lo voy a echar fuera. Dice Isaías, busca lo que Él tendrá compasión, porque Él será amplio en perdonar. Busca a Cristo, entrégale tu corazón a Cristo. Si tú no conoces al Señor en este mismo momento, yo te invito a que ahí donde te estás sentado hagas una oración pidiéndole perdón de tus pecados al Señor. Pídele perdón de tus pecados al Señor, porque la ira del Señor es un tiempo de destrucción, donde nada te va a librar si no es el Señor. Nosotros escuchamos hablar de destrucción por lo general. Y ahora todo el mundo está a la expectativa diciendo, podemos tener una guerra nuclear. No importa. Muchos se salvan de las guerras nucleares. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiró la bomba atómica, 2. Una en Hiroshima y otra en la ciudad de Nagasaki. Y hubo sobrevivientes de eso. Pero déjame decirte algo. Lo que dice la palabra del Señor, y yo lo creo porque es la palabra del Señor, es que de la ira del Señor nadie escapará. Nadie escapará. Tienes oportunidad de conocer a Cristo ahora, de entregarle tu vida, de pedir perdón por tus pecados. Ahora que el Señor puede ser hallado. Porque el día del Señor, las puertas de la gracia serán cerradas. Y lo único que tendremos es destrucción. Y hay una buena noticia con respecto a eso. Pero hay una buena noticia para aquellos que conocen al Señor. Versículo 6. Versículo 4. Pero ustedes, hermanos, y aquí Pablo está hablando a otro grupo. Está hablando al grupo donde yo estoy. Él está hablando al grupo donde muchos de los que están aquí pertenecen. Está hablando al grupo de los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Y quiero hacer este contraste de forma tal que tú entiendas que si tú no has confiado en el Señor, esto no es para ti. Busca a Cristo, porque lo tuyo fue lo que te acabo de decir, la destrucción. Pero puedes estar de este lado también. El Señor dice aquí, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Al establecer este contraste, Pablo está diciendo, mientras para ellos el día del Señor es un día de condenación, para nosotros es un día de salvación. Es un día de salvación porque no somos de las tinieblas. Es un día de salvación porque ese día nuestro llanto se convertirá en gozo. Es un día de salvación porque ese día la maldad del mundo terminará. Es un día de salvación porque, como dijo en el capítulo 4, ese día tú y yo que conocemos al Señor nos iremos a estar para siempre con Él. Él dice, para ustedes será diferente porque ustedes no están en oscuridad, sino están en la luz. No somos de las tinieblas. Y las tinieblas se asocia en todas las escrituras con el pecado y la maldad. Dice, ustedes ya no son del pecado, sino que ustedes son hijos de Dios. Dice Lucas capítulo 16, versículo 8. No será para nosotros un día de condenación,
porque Colosenses dice que hemos sido rescatados de las tinieblas y puestos en el reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. La luz de redención ha resplandecido sobre nosotros. Juan capítulo 1 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de nosotros que le hemos conocido, mis hermanos. La venida de Cristo es nuestra esperanza porque es el día de salvación eterna para todos aquellos que creemos en Él. Dice el apóstol Pedro que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Mientras para el impío el día del Señor es un día de condenación, para nosotros es el día de nuestra esperanza. Para nosotros es el día de nuestra salvación. Para nosotros debe ser nuestro anhelo, porque Cristo murió para que usted y yo disfrutáramos de ese día. Porque Cristo se fue diciéndonos, yo me voy, pero vengo para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es nuestra esperanza. Así que una vez más te digo, busca a Cristo. Busca a Cristo. No te conformes con lo de afuera. Toma lo que Cristo tiene verdaderamente para ti. Venir a la iglesia, escuchar una predicación, tratar de hacer cosas buenas, es como cuando tú pasas por una panadería y te da ese olor tan agradable que es irresistible, que uno lo disfruta. ¡Wow! ¡Qué rico huele! O como cuando el café está subiendo. Como decía un famoso eslogan, que el sabor te comienza en el aroma, pero no pasó de ahí. Ahora, entregarle tu corazón a Cristo no es disfrutar del olor, sino es comerte el pan. Entregarle tu corazón a Cristo no es oler el café, sino saborearlo verdaderamente. Busca a Cristo y así escaparás del día del Señor. Si tú conoces a Cristo, mi hermano, vive tranquilo. En el mundo tendremos aflicción, pero Cristo ha vencido por nosotros. Y esa victoria la vamos a disfrutar cuando Cristo venga con nosotros en gloria, tocando la trompeta de Dios con voz de arcángel, diciéndole a todo el mundo, Cristo ha llegado. Diciéndole a todo el mundo, todo eso que tú decías que era mentira, es verdad, míralo ahí donde está. Diciéndole a cada uno de nosotros, este es tu premio. Ven, bendito de mi Padre, porque yo me fui y he vuelto por ti. Vive tranquilo, con esperanza. Fortalécete cada día. Cuando te sientas prisionero en este mundo, recuerda que Cristo viene. No hay nada que se compara con eso. Deja que el mundo ruja. Porque el rugido del mundo no es más poderoso que la voz que anunciará que Cristo ha llegado por su iglesia. Nadie te va a separar de eso. Enfrenta las dificultades afincado en que Cristo viene. No importa lo que venga. Como dijo el profeta Habacuc, ni cuando venga, con todo yo me gozaré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación, en el que murió, se fue y vuelve por nosotros. Pero también te invito a que hagas algo más, y es que prediques el Evangelio. La segunda venida de Cristo tiene que ser el motor que nos mueve a nosotros a predicar el Evangelio. Yo no sé tú. Yo le decía a los hermanos que tomaban la clase bíblica conmigo esta mañana. Yo decía, yo no sé quién va a ser salvo, ni cómo va a ser salvo. Lo que yo estoy seguro es que yo quiero que todos sean salvos. Predica el Evangelio. Porque tu familia se pierde sin esperanza. Tus hijos se pierden sin esperanza. Los amigos que tú amas se pierden sin esperanza. Y la esperanza que tú tienes en la venida del Señor tiene que ser la fuente de inspiración, la fuente de motivación para decirle a otros, tú necesitas a Cristo. Predica el Evangelio.
y Cristo viene por nosotros. Pídele al Señor cada día, Señor, ven pronto. Fortalece tu esperanza en el Señor, porque Él viene. ¿Cuándo? No nos ha sido dado a entender ni el tiempo ni la época, pero nos ha sido dada la convicción de que Cristo viene.